Muy buenas tardes. Estamos abordando un tema que es crucial para las familias salvadoreñas, para nuestras comunidades y para El Salvador. Well, good afternoon, everyone. Right now we're discussing an issue that's crucial for Salvador families, communities, and for our country. Me da mucho gusto y agradezco a Sisters y a Cher esta invitación. And I'm very pleased to be here, and I thank Sisters and Cher for the invitation. Y también a Ciudades Hermanas, que entre las tres organizaciones tienen un trabajo muy importante en la comunidad estadounidense. And also to sister cities, and these three organizations, between the three of them, have a very important work with the communities in the U.S. Bueno, quiero referirme a algunos elementos que ya anteriormente se han mencionado, principalmente relacionados con las causas que generan la migración. And so I want to refer to a theme that we've already touched on a little bit, specifically that of the causes of migration. Sabemos que en el país tuvimos 60 años de dictadura militar. We know that in our country we had 60 years of a military dictatorship. Los derechos humanos eran totalmente violados a finales de los 70. Nearing the end of the 1970s, human rights were completely ignored. Y esta situación dio origen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. And it was this situation that gave rise to the FMLN. El FMLN de 1981, después de la primera ofensiva. The FMLN after 1981, after the first offensive, planteó como alternativa para la solución del conflicto de la violación a los derechos humanos, como estrategia y medio de entendimiento entre salvadoreñas y salvadoreños, el diálogo y las negociaciones. Eso lo planteó yo inmediatamente después de la primera ofensiva de enero del 82. So immediately after the first offensive, as it's called, in January of 1981, the FMLN put together a strategy of dialogue and negotiation as a way to confront this lack of respect for human rights. Pero sabemos que en el año 83, durante el gobierno del presidente Padre, ellos definieron una opción que era prolongar la vía militar en El Salvador. But we know that in 1983, under the government of Bush the father, that they took a decision to prolong the war in El Salvador. Y consecuentemente con esta decisión, diariamente el gobierno de los Estados Unidos financiaba a la Fuerza Armada, tanto con asesores militares como con equipo y municiones para la guerra civil, con $2 millones diarios de dólares. And so it was, and consequently from that decision, it was that the United States came to fund the Salvadoran military and government with $2 million daily, including military advisors, equipment. Hasta que hubo un convencimiento, tanto por la derecha del Salvador, por el gobierno del Salvador, por el gobierno de los Estados Unidos, que esta vía de la guerra civil no era la alternativa para buscar la paz. And it wasn't until both the Salvadoran people and the Salvadoran government and the U.S. government came to understand that prolonging the war was not the way forward to peace. Y fue así, con el aval de los Estados Unidos, con los acuerdos entre los salvadoreños y salvadoreñas, que el 4 de abril de 1990 se firmó el convenio con las Naciones Unidas
para que la ONU fuera facilitador de los procesos de diálogo y de acuerdos de paz. And so it was with this agreement between the Salvadorans and with the United States approval that the treaty was signed on April 4th, 1990, so that the United Nations could begin a process of dialogue and negotiation for a peace treaty. Pero a esta altura, bueno, llegamos al 16 de enero de 1992, la histórica de la firma de los acuerdos de paz. A esta altura habían asesinado a más de 80,000 personas civiles y habían enviado de El Salvador más de 1 millón de salvadoreños y salvadoreños. And so by the time that the peace accords were signed on January 16th, 1992, which is a historic date, more than 80,000 civilians were murdered, and more than 1 million Salvadorans had emigrated to the United States. Bueno, entonces decíamos que así como llegamos a los acuerdos de paz, pero ya habían asesinado a más de 30,000 personas civiles, habían desaparecido más de 8,000 personas que todavía se encuentran en esa calidad de desaparecidos, y habían emigrado de El Salvador más de 1 millón de personas. De todas estas. So just to reiterate, in case you didn't hear before we watched, it wasn't until by the time that the peace accords were signed, by the end of the war, more than 80,000 civilians were assassinated. 8,000 civilians had been disappeared, and they still remain disappeared to this day. And more than 1 million Salvadorans had immigrated to the United States. Esta migración fue principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Oh, and that this migration, was primarily to the United States. Luego empezamos a construir la democracia, y los acuerdos de paz, pero paralelamente a eso, los gobiernos del Partido Arena, que duraron 20 años, impulsaron el modelo neoliberal, que su principal característica fue la privatización de las instituciones del Estado, que generó una gran cantidad de desempleo, porque hubo recortes de personal de estas instituciones. So, after the peace accords, we began to build our democracy, and yet parallelly with the government of Arena, which was 20 years that this government was, or that this political party was in power, they advocated for a neoliberal framework where they primarily privatized government institutions, and what that led to was a lot of unemployment and a loss of economic opportunities. Además, fue la firma de los tratados de libre comercio, donde se le da prioridad a las inversiones de las empresas transnacionales y se desprotege totalmente a los productores y productoras salvadoreñas, principalmente del sector agropecuario, donde se ubicaban el 49% de personas económicamente activas, y otros sectores como rubros de las confecciones artesanales y las confecciones de pieles y cueros, que solo de esta última rubro productivo se cerraron más de 200 empresas. So in addition, it was the signing of the free trade agreement, the CAFTA-DR, that gave complete priority to transnational companies operating in Salvador, and completely overlooked or started to be a detriment to the agricultural segment of the economic production in the country, in which 49% of the economically active population was a part of, and also the artisanal production and the tanning and in those categories, the artisanal production and the tanning, over 200 Salvadoran businesses were
closed after the signing of the free trade agreement. Al no existir estas fuentes de empleo, la migración se incrementó. With so immigration rose after that because there weren't any, all these jobs have been Y del año 92, que se firmó el acuerdo de paz, hasta 2009, habían emigrado 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas. O sea, del 92 al 2009, emigró más del 100% de los salvadoreños que habían emigrado hasta 1992. O sea, ya llevamos 3 millones de salvadoreñas y salvadoreños. El principal son los Estados Unidos de Norteamérica. So between 1992 and 2009, more than 2 million Salvadorans have immigrated, primarily to the United States. So that's twice the amount that happened during the entire war, and they primarily went to the United States. Por otro lado, sabemos que en los años 80, en Los Ángeles, surgieron las maras 13 y las maras 18. O sea que con las emigraciones y deportaciones que Estados Unidos ha hecho hacia El Salvador, estos ciudadanos y ciudadanas que se fueron con sueños para los Estados Unidos para tener una vida diferente, mejor que la que tenía en El Salvador, pues regresaron como delincuentes a El Salvador. Y ahora, a estas alturas, la violencia se ha extendido por todo el país, pero con prioridad a una cantidad de municipios que se han identificado por parte de nuestro gobierno actual. And so, on the other hand, we know that in the 1980s in Los Angeles, the 18th Street Gang and the MS-13 gang kind of grew up, and they were primarily Salvadoran immigrants, kids who had gone to the U.S. with dreams of a better life and a safer life, and they were deported and returned to El Salvador as delinquents. Now the violence has spread throughout the entire country. Es decir, tres han sido los actores de migración: la violación total a los derechos humanos, los tratados de libre comercio y el impulso del modelo neoliberal en acuerdo con los Estados Unidos, la organización de las maras o pandillas en Los Ángeles, que ahora pues se ha extendido no solo a El Salvador, sino que a diferentes países de México y Centroamérica. And so, to summarize, there have been three push factors. One, for migration to the United States. One, the complete and total violation of human rights. Two, the signing of the free trade agreement and the impulse of the neoliberal model with the U.S.'s stamp of approval. And three, the rise of the gangs and the violence that has now spread to Central America and Mexico. Y esto nos refleja que hemos tenido históricamente unas relaciones muy estrechas con los Estados Unidos. Y en las tres causas que menciono hay una corresponsabilidad tanto de los gobiernos de El Salvador o del Estado salvadoreño y el gobierno y Estado de los Estados Unidos. And so historically, El Salvador has had a very close relationship with the United States. And if you review each of those push factors that we talked about, and for each of those, there's a shared responsibility between the United States and the United States government and El Salvador. Recientemente fui invitada a una reunión con nuestra viceministra de Salvadoreños en el Exterior, la licenciada Magarín. Recently, I was invited to a meeting with the Vice Minister of Salvadorans in the Exterior. ¿Cómo se llama? Magarín. Sí, Liduvina Magarín. Her name is Liduvina Magarín. Y también el viernes pasado fui invitada a una reunión con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONNA, que es la institución del Estado que está vigilando por que se cumpla la ley de los niños y niñas y adolescentes. And also this past Friday, I was invited to, I attended a meeting of the State Institution for Children and Adolescents, which is charged with
making sure that the laws are enforced in terms of their care. En esta reunión nos dieron un informe sobre cuál es la situación humanitaria de niñas, niños y adolescentes que llegan a los Estados Unidos. And in these meetings, they gave us a report of the humanitarian state of those children who are detained in the United States. En primer lugar, nos plantearon que del 1 de enero al 31 de mayo habían emigrado 47.017 niñas, niños y adolescentes. Y ya al inicio de estas entrevistas se planteó que ahora han superado ya los 52 niñas, niños y adolescentes. First of all, they between the period of January 1st and the 31st of May, 47,017 children and adolescents emigrated. Eso que habían inmigrado, o sea, que están detenidos allá en la frontera sur de los Estados Unidos. 47,000 that have been detained, and as of the meeting, it actually surpassed 52,000. Y en esos datos estadísticos nos reflejaron que toma en cuenta el 31 de mayo, 13.282 niñas, niños y adolescentes eran hondureños. Keeping in mind that period of January 1st and May 31st, 13,281 children were from Honduras. 11.577 de México, llevando segundo lugar. In second place, 11,570 from Mexico. 11.479 de Guatemala. 11,479 from Guatemala. Y 9.850 salvadoreños y salvadoreños. And 9,850 Salvadorans. Y 829 de otros países. 829 from other countries. Como vemos, nosotros como salvadoreños estamos en el tercer lugar de niñas y niños. Y de estos, el 23.8% son entre 0 y 11 años. So, as you can see, El Salvador is in third place in Central American countries that with the young people who are detained, and of those, 23.8% are between the ages of infant and 11 years old. Sí, el 76.2 son entre 12 y 17 años, o sea, son adolescentes. And 76.2% are adolescents between the ages of 12 and 17. Ahora, de los Estados Unidos no ha habido ningún niño deportado hasta hoy. And until now, none of those children have been deported. En el caso salvadoreño. In the case of the Salvadoran children. Los niños y niñas deportados son los que vienen de México. Children who have been deported are those coming from Mexico. Y entre el 2013 y 2014, la Dirección General de Migración y Extranjería entrevistó a 3.515 niñas y niños. Between 2013 and 2014, the Ministry for Migration and Foreign Affairs or something interviewed 3,515 of these children. ¿Y cuáles? Los niños y niñas expresaron su motivo de por qué habían salido. El 41% manifestó que salió para reunirse con su familia. Y el 41%. And they were asking them what their motives for leaving were, and 41% of those interviewed stated reunification. El 28% por razones económicas. 28% stated economic reasons. Y solamente el 10% por motivos de seguridad. And 10% for motivation for because of the violence. Entonces, en los análisis que se han hecho, se identifica que esta cantidad de prácticamente el 90% de niñas y niños tienen una conexión con los 20 años del gobierno de Arena, donde se cerraron fuentes de empleo.
y que ahora los niños y niñas y también los papás o mamás, ¿verdad? Porque son menores de 18 años, quieren integrarse nuevamente. Algunos han hecho gestiones y otros han estado esperando la reforma migratoria que prometió el presidente Obama. So practically you can see that, basically you can see that like 90% of the children interviewed are leaving because of reasons generated by the 20 years of Arena government. And many of, because of the economic opportunities that have been taken away because of that. And that they're choosing to leave because of some of the immigration reform that they thought that President Obama promised. Y son dos áreas de riesgo a que se someten a las niñas y niños al enviarlos de manera indocumentada. El gobierno de El Salvador y todo el Estado se encuentra haciendo una campaña informativa a las familias acá y también las familias en los Estados Unidos de los riesgos y peligros extremos a los que someten a las niñas y niños y adolescentes enviándolos de esa manera. And so we know that there's various risks in sending in the undocumented journey north to the United States. And so there's a campaign that the government of El Salvador is engaged in, both with Salvadorans in El Salvador and with Salvadorans in the United States, trying to inform them about the various risks and dangers involved with such a journey. Porque es una ruta que está plagada de crimen organizado relacionado con los cárteles de las drogas, con las redes de trata y tráfico de personas, y donde se dan todo tipo de secuestros, delitos y abusos contra las personas y entre ellos las niñas y niños. And we know that that this journey is full of encounters with organized crime, kidnapping, all sorts of risks and dangers. Entonces, y el cuarto, digamos el segundo área es cuando ya llega a los Estados Unidos, que en la ley de los Estados Unidos es importante que todas las familias acá conozcan que la migración indocumentada, Estados Unidos la tiene incorporada en la ley de crimen organizado. Por esa razón ellos la tipifican la migración indocumentada como parte del crimen organizado, porque lo tienen en la misma ley. And so the second part, once people actually get to the United States, the law itself sees that undocumented immigration as part of organized crime. Y bueno, sabemos que en los Estados Unidos son 4 pasos los que se hacen o se deben realizar de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos. El gobierno salvadoreño está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos, al Estado, que cumpla su legislación. El primero es So there are 4 steps that are stated in the United States legislation that must happen when Caucasian minors come in, are detained, and the Salvadoran government is asking the U.S. government to follow those steps and to follow their own legislation. El primero es cuando son detenidos por la patrulla fronteriza. El segundo es cuando están en los centros de procesamiento. El tercero es cuando son trasladados a albergues de destino de acogimiento. Y el cuarto es cuando son entregados a familias, si hay familia ya, para hacerles los juicios respectivos. So the first step is, being detained. The second step is being detained at the border. Sorry, and the second step is waiting in the detention center. The third step is being moved towards a shelter, and the fourth step is reunification with family, if there is family, to begin the judicial process. Entonces, nuestro gobierno lo que está solicitando es que cumplan las leyes como las han elaborado. Tienen una reglamentación que siempre la habían aplicado, porque la migración de niñas y niños no es nuevo, que es que a las 72 horas es entregado a un miembro de una familia. Si no está el papá, la mamá, un miembro de la familia que tenga condiciones
legales y condiciones económicas favorables en los Estados Unidos. So what our government is asked that the U.S. laws be followed. What we understand is that within 72 hours, the children, unaccompanied minors, are supposed to be turned over to family members with the legal and economic means to do so. El fenómeno ahora es que esas 72 horas dejaron de cumplirlas. Por eso es que se acumuló una gran cantidad de niños y niñas. And so what's happening now is that that period of 72 hours has been ignored, and that's what has been causing some of this backlog. Nuestro gobierno se ha preparado para que en el caso de que después de aplicar los procedimientos legales, si hay niños y niñas que no reúnan los requisitos para hacia allá, los van a recibir acá. Hay 2 centros de retorno y programas de atención psicosocial que están organizándose, y también han creado una mesa de cooperación técnica y financiera para enfrentar esta situación. So for the return of those children who are unable to meet those requirements of having family members legally and economically able to take care of them, there have been 2 centers set up so far for the receival of these minors, and centers equipped with psychological and social services. Y se está ejecutando la campaña de educación e información hacia las familias para que se ubiquen en los riesgos que someten a las niñas y niños y se atengan de niñas, niños y adolescentes indocumentados. And so also, of course, the education campaign that's ongoing, directed towards the families to encourage them to, or discourage them from sending unaccompanied minors. Por otro lado, se está preparando el gobierno junto con la red de atención compartida, donde participa la sociedad civil, para la aplicación de la política de protección integral de las niñas y niños y adolescentes, y poder fortalecer a las familias que tienen a niños y niñas y que sus padres o madres se encuentran en los Estados Unidos. And there's Vamos a poner la cadena. Esta parte. And they're also working on coming up with a bunch of different policies for the holistic protection of children and adolescents, trying to guarantee that the protection of the human rights and protection and just rights in general of children and adolescents. Para finalizar, porque queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas de los Estados Unidos el trabajo que están haciendo, y les invitamos a que se sumen y hagan más esfuerzos para que se respeten los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y los Estados Unidos, el Estado, aplique los procedimientos que ya están establecidos. Eso es lo que hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos, eso es lo que ha pedido nuestro presidente en la visita que tuvo el viernes pasado, en la reunión que tuvo con el presidente Obama. And so to finish, I want to thank all of you, our friends in the United States, and I want to invite you to organize and to ask your government to respect and recognize the rights of young people and to follow the laws that you have established. That's what our president has asked President Obama in the recent meeting that they had this past Friday, and that's what we continue to ask the government. Que el fenómeno de las niñas y niños lo veamos de carácter humanitario y puedan haber medidas del Estado de los Estados Unidos de carácter humanitario también. And that we view this situation as a humanitarian issue, and so we would hope that the United States also sees a humanitarian issue. Bueno, les agradezco mucho, les agradecemos